Hola, soy Areski Hernández y esto es Las historias en el camino del autoconocimiento con Juanita Urrejola. Y hoy tengo la hermosa dicha de traer una hermosa persona, Juanita Urrejola. Y ahora te voy a explicar por qué Juanita está aquí, pero hola Juanita, bienvenida a este Hola, episodio del podcast. Me da hola, mucho gusto que estés acá, Juanita. ¿Por qué estás aquí, Juanita? Para comentarlo y para decírselo a todos. Por dos razones que se me ocurren ahora fundamentalmente. Y es que Juanita combina una formación de teatro educativo con una formación de instructora de yoga. Y por otras vías, yo sé que en tu formación de yoga estás parada en un lugar de sabiduría perenne, de esta sabiduría que llega a nosotros desde hace más de 2000 años, invariante a lo largo del tiempo, y es el mismo lugar donde estoy yo. Y en mi podcast hay reflexiones, entrevistas, y también yo he pretendido traer alguna que otra historia. Y cuando vi que Juanita era una especialista en historias y en yoga y sabiduría perenne, dije, es un lugar para ella. Aquí está Juanita, bienvenida. gracias, Areski. Muchas gracias por invitarme a este espacio que has construido, a esta casita. A ver esta casita, Juanita. Pues Juanita, estando aquí, yo quiero comenzar como que brindándole a las personas que me siguen, que puedan estar escuchando ahora en vivo o después, ¿quién es Juanita? Y una tercera factor por el cual me siento identificado contigo es que tú naciste en un país, viviste largo tiempo en otro, ahora estás en otro país y eso de alguna manera me recuerda a mi propia historia que yo he contado en otros lugares. Pero cuéntame, Juanita, entonces, ¿dónde naciste? ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Por qué al yoga? ¿Quién eres, Juanita? ¿Quién eres? La pregunta del millón. ¿Quién soy? Bueno, pues me llamo Juanita Tegualda Urrejola Pereira. Eh, Soy nacida en Perú, soy criada en el Ecuador, vengo de familia chilena. Se podría decir que cuando me dicen de dónde eres, digo chilena. Chilena, peruana, mexicana y ecuatoriana. Y bueno, y ahora hace unos años enamorada de esta tierra mexicana y de alguna manera siguiendo el movimiento que hizo mi familia desde que nací, lo cual hizo que yo naciera en Perú y viviera casi toda mi infancia en Ecuador y ya llegara grande, adolescente a Chile, y como que parece que esto de la transhumancia me quedó gustando, así que he tenido la dicha y la suerte de poder vivir también en algunos otros territorios de este continente americano. Eh, y en esos pasos por ahí también en algún momento estuve como 4 meses en la isla de Cuba, cuando tenía 10 años, así que también tengo una familia por allá también que me quiere y tengo mis hermanitos y mi mamá y mi papá postizos allá. Hmm. Pues es una historia con la que me identifico porque yo nací allá en Cuba, no sé si estuviste en La Habana, pero nací allá. Viendo también tu biografía, aparece que sí, que has presentado en varios países tu trabajo. A ver, lo tengo por acá, como en Cuba, en Perú, en México, Chile, Colombia. Bueno, también Argentina, Austria, Brasil. Entonces, esta, este viaje por el mundo, como que, no sé qué piensas tú, pero como que aporta esa nostalgia de buscar cuál es nuestro centro o nos pone ese reto que si hubiéramos estado todo el tiempo en un mismo lugar,
quizás, solo quizás, no lo tuviéramos y asociaríamos nuestro centro con una tierra donde hemos estado toda la vida, pero el hecho de estar en varios lugares como que al menos a mí me da esa nostalgia de dónde está mi casa. Y digo mi casa en el sentido más metafórico, más amplio posible, porque no tengo un lugar, una tierra donde regresar a recargar pilas, pero a la misma vez es como ese gusto de conocer distintas culturas, distintas formas de ser las personas, y eso aporta algo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te ha aportado a ti esto, Juanita? Em, Pues totalmente de acuerdo con lo que dices y también de manera mágica. Bueno, nací en Perú, pero viví hasta muy jovencita en Perú, hasta los 5 años nada más. Entonces Vaya. realmente lo que recuerdo más como mi infancia es Quito, en Ecuador. Y, y es muy loco porque realmente cuando vine a México grande, ya como más o menos en el 2010, creo que vine a México por primera vez, cuando llegué a la tierra mexicana fue como reencontrarme con mi infancia, porque nunca más volví a Ecuador. O sea, como que me fui a Mm, Chile, como que al fin estábamos en Chile, en lo que era realmente nuestro país, ¿no? Pero Chile era un país culturalmente muy diferente a Quito, a la cultura que había ahí y esa cultura o ese espíritu, ese aire, lo encontré mucho más cuando vine a México. Entonces, cuando llegué a México y vi que vendían elotes en la calle y vi que la gente comía en las callecitas, en los puestecitos, me sentía de nuevo como tomando de ese espíritu, ¿no? Y algunas cosas también que me sucedieron en este viaje, en esta tierra mexicana, fue ajá. darme cuenta que realmente dónde estaba yo sembrada, con la, con la experiencia que tuve con un círculo de danzantes mexica, porque pues Mm, encanta el movimiento, la danza, entonces me acuerdo que nuestro maestro sensei, que se llama Edgar, que era el que nos enseñaba las danzas, me decía, pero es que usted es como el viento, me decía, usted no tiene raíces, va a tener que aprender a sembrarse adentro suyo, porque si no va a pasar toda la vida volando. esa es una buena frase y la agarro para mi siguiente pregunta, Juanita. ¿Dónde te siembras y si no sigues volando? Traigo la pregunta, Juanita, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el yoga? ¿Cómo lo mezclas? ¿Y por qué? Bueno, pues la verdad es que desde siempre he sido desde siempre fui una niña que se identificó mucho con una manera de comunicarse muy corporal, muy por entera, muy hacia afuera. Entonces, obviamente que en algún momento ya grande quería algo así, al comunicar, danzar, Ujú. moverme, ¿no? Y así llegué a una escuela de teatro en Chile que se llama La Mancha y que sigue la línea del maestro francés Jacques Lecoq. Jacques Lecoq fue un maravilloso investigador y pedagogo del teatro contemporáneo que dejó como herencia algo que se llama el viaje de Lecoq. Y ese viaje de Lecoq realmente se sembró muy profundo adentro mío porque es un viaje a través del cuerpo por los elementos de la naturaleza, por las materias, por los colores, por la música, por la poesía, por la palabra. Eh, es como aprender a observar la naturaleza, aprender a observar la vida y ser la naturaleza y ser la vida. Entonces, eso primero como en mi carrera artística profesional fue como digamos la base en donde se sustentó la manera en que yo empecé a comunicar las cosas que yo quería comunicar. Y, y como eso era todo un trabajo muy ensamblado con el cuerpo y con el trabajo corporal, con el ser, con el expresar, obviamente siempre la sabiduría corporal estaba siempre muy presente en el teatro. Es un teatro muy físico el teatro que aprendimos ahí. Entonces, eh, cuando llega el yoga a mi vida a los pocos años, fue como
muy profundo, porque fue seguir profundizando, indagando en el cuerpo, pero ya desde un lugar que no era la expresión hacia afuera, sino que era como ir representando para mí misma o para un estado en el que entraba en el yoga, el ser. El ser. Pues me corto un poco al decirlo, porque es que me conecto tanto con lo que dices, con el trabajo con el cuerpo, con el viaje hacia afuera de transmitir, con el viaje hacia adentro. Y entonces ahora voy a abrir un poco el camino para conducir a de lo que tratamos acá en nuestro podcast, Conversaciones de Luz, que es lo mismo, es una búsqueda de quiénes somos, cómo relacionarnos, cómo llevar esto al día a día y construir relaciones sanas, productivas, amorosas, incluyentes, compasivas entre nosotros. Entonces, cuando yo empecé a ver tu trabajo y a ver el espejo, las similitudes y las diferencias, ¿no? entre lo que veía de tu historia, que quería conocer más, pues te traigo la siguiente reflexión. También yo en mi práctica budista y en mi propia búsqueda de mi ser, he visto que la sabiduría perenne, esta sabiduría que viene del Buda y de todas las tradiciones paralelas y que en el fondo son lo mismo a lo largo de la historia, es una sabiduría que permanece constante porque en nosotros somos lo mismo a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta sabiduría se arropa, se envuelve dentro de cada contexto histórico de la cultura propia de esa época. Y por lo tanto, por eso el Buda o las demás personas sabias de la época, todas las historias y todas las metáforas son de animales, el poblado o el león y todo en la base del Himalaya, etcétera. Pero si uno lee esos libros, los sutras, etcétera, hoy en día, con ese lenguaje, pues lo sentimos distante, ¿no? Porque vivimos otra época. Entonces, para mí las historias son algo importante para penetrar esa capa de lo que no es esencial y llegar a lo esencial. ¿Cómo lo haces tú en el teatro? ¿Cómo has logrado unir ambas cosas? ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué piensas de eso? Pues claro que me hace sentido. Finalmente a través del yoga también es encontrarse con ese lugar donde todo al final es una misma fuente, ¿no? Y bueno, y a través del teatro también es descubrir esto, vivir a través del cuerpo, representar la vida a través del cuerpo, es reconocer que finalmente hay una sola energía que nos entrelaza a todos y a todo. Y por esa línea como más artística también pues empecé a profundizar en el camino de las historias, de los cuentos, y fue muy interesante porque si bien siempre había yo comunicado a través más del cuerpo que de la voz, fue bien especial tener que ahora sacar la voz para contar. Y si bien soy súper expresiva a la hora de contar, me encantan aquellos narradores que solamente con su voz te llevan por aquí y por allá. Es como que cada vez que veo y escucho esos narradores alucino mucho con ellos, ¿no? Y en ese andar conocí a un gran maestro, Juan Marcial Moreno, que es un hombre que pues habla como 8 lenguas y conoce creo que todas las historias del mundo. Y a través de él conocí estas grandes, bueno, aprendí que existen como también grandes fuentes, grandes océanos en donde se chorrean todas las historias que recorren el mundo, porque a veces uno puede encontrar una historia escandinava y te la puede contar alguien de la Patagonia y ambos te dicen que se lo escuchó a la abuelita. Entonces es bien interesante cómo los cuentos son viajeros como nosotros, ¿no? Son patiperros y se mueven con el viento y se mueven con las personas. Y efectivamente, también los cuentos, como lo es la energía de la vida, traen esta sabiduría perenne que dices. Pero también es interesante ver en los cuentos cómo se han utilizado la sabiduría
popular que viene en los cuentos también se ha utilizado, se ha tergiversado para pues hacernos creer de pronto y hacer como, ¿cómo podría decirlo? Yo en un espectáculo que tengo de cuentos que se llama La Tejedora, cuento esta anécdota de que en el fondo los cuentos, muchos cuentos tienen estos como maldiciones, ¿no? Que te dicen, no vayas a abrir esa puerta mágica porque algo te puede pasar. Entonces el personaje inmediatamente lo que quiere es abrir la puerta. No te acerques al pozo porque está encantado y el personaje quiere ir al pozo, ¿no? Y finalmente, cómo estos acertijos que te proponen los cuentos son un llamado al ser, al corazón, a que traspase una experiencia, a que enfrente una experiencia para poder salir de esa experiencia con una nueva sabiduría, con una nueva comprensión. Esa podríamos decir que es como algo que traen muchos cuentos, como que nosotros como protagonistas de nuestra vida tenemos que vivir las experiencias en carne propia para poder sacar nuestras propias conclusiones. Pero también hay cuentos que se han mantenido a lo largo de la historia, donde se han metido verdades perennes, pero que buscan quizá instaurar el miedo en la sociedad, instaurar el control en la sociedad. Entonces, sin decir que son malos cuentos, porque un buen escuchador de cuentos, un oído sensible, puede escuchar un cuento y puede decir, oye, qué lindo el cuento, pero algo no me encaja. Porque finalmente el oído que escucha el cuento es un oído como más allá del intelecto, es como un oído del alma. Es ese oído que puede reconocer lo que tú dices, esta sabiduría que está intrínseca en la vida. Esto que los cuentos traen para enseñarnos el buen vivir, para enseñarnos la evolución, para enseñarnos el desarrollo de nuestro ser, ¿no? Entonces, ese oído, cuando escucha un cuento que está... un buen oído puede decir, qué interesante el cuento, pero voy a estudiarlo porque aquí viene algo tergiversado. Y entonces detrás de esas como verdades a medias vienen estos pedacitos de sabiduría profunda, ¿no? Yo siempre, perdón que me meta aquí, pero en el mismo espectáculo lo digo, que en el gran libro conocido por todos como la Biblia, pues se habla de esta tremenda maldición que nos hicieron a los humanos, esto de que le dicen a Eva, parirás con dolor, tu marido te dominará, y bueno, pues la maldice a ella y a toda su generación, ¿no? Por haber en el fondo probado la manzana del árbol del conocimiento. Entonces, es interesante poder entender que hay maldiciones que vienen a instaurar estados del ser y hay maldiciones que vienen a enfrentarnos para nuestro desarrollo. Entonces, en esa sabiduría perenne que tú mencionas, creo que está siempre en un va y viene según el momento político, el momento social, el momento cultural que estemos viviendo. Porque incluso hay cuentos muy antiguos, donde claramente se entiende que se está instaurando el patriarcado, por ejemplo, ¿no? Pero no por eso decir, el cuento es malo, sino que al contrario, en ese cuento vienen cosas profundas para desentrañar, para escarbar, como diría, para desenredar, para desarmar el tejido y volver a tejer con el sentido común de tu oído del alma, por decirlo así. Sí, lo que has dicho en los últimos 5 minutos para mí está lleno de perlas de sabiduría, porque comenzaste hablando sobre el yoga, el cuerpo y el cuento, la voz. Y me doy cuenta ahora, al tú contármelo, que es una manera de integrar ambas cosas. Somos voz, sonido, movimiento, cuerpo. Entonces me llegó esa imagen cuando me lo transmitiste en tu propia historia. Yo estuve en La Tejedora
y sí, me pareció genial, Juanita. Estuve acá en Ciudad de México, en un lugar que se llama Coyoacán. Ahí estuve una vez contigo, escuchándote. Fue un placer. Ahí fue donde te conocí de vista. Me recordaste mientras hablabas también los Koan Zen, que son estos brevísimos cuentos budistas que buscan de alguna manera destapar esta perla de sabiduría que tú acabas de decir, que es que la sabiduría ya está adentro, o sea, nadie te la puede transmitir. Lo único que ocurre es que cuando tú escuchas el cuento, o si el cuento te hace sentido y se alinea con tu sabiduría interna, lo que podemos decir es, claro, nunca yo lo había dicho de esa manera, pero ahora lo veo así, pero ya yo lo sabía. Me doy cuenta al escuchar el cuento que ya lo sabía. Y lo otro que me acabas esta otra perla de sabiduría que acabas de decir, es que claro, no todos los cuentos, todos los cuentos revelan una sabiduría, pero de maneras distintas. Algunos revelando que esa sabiduría está en ti y se alinea con el cuento, y otros transmitiéndose, despertando en ti ese faro interno de que este cuento está interesante, pero no está alineado con algo en mí. No lo había pensado así, Juanita. Gracias. No había pensado que inclusive desde un punto de vista muy dual, los malos cuentos de todas maneras revelan en mí, o tienen la potencialidad de revelar en mí esa sabiduría de saber si me alineo o no. Juanita, pues ya te lo había dicho cuando te invité. ¿Por qué no nos das un ejemplo y nos cuentas un cuento? Justo ahora. A ver, pero tú no nos ibas a contar un cuentito, Zen? Bueno, muy bien. Bueno, yo puedo contar un cuento Zen, me vienen dos, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que está el templo Zen con el maestro, y claro, el maestro ya sabe que en algún momento no va a estar físicamente, y entonces están todos sus estudiantes más avanzados que se saben todos los sutras perfectamente y los recitan, y hay otro estudiante que está en la cocina cocinando, y el maestro dice que cuando él no esté, el que lo va a suceder va a ser el que está en la cocina, cocinando, ¿no? Y todos los demás estudiantes que se saben los sutras, de la tapa delante del libro a la tapa de atrás, ¿cómo, maestro? ¿Cómo es posible si él está cocinando en la cocina? ¿Y qué sabe él de los sutras? Yo no puedo recitar, ¿no? Y el maestro dice, no, va a ser él. Y los estudiantes se ponen de acuerdo para asustarlo al cocinero y que se vaya. Y resulta que el cocinero todas las mañanas, que yo recuerdo, no recuerdo bien el cuento porque no soy especialista como tú, pero yo recuerdo que el cocinero tenía que subir con un balde lleno de agua. Vamos a suponer que viene del río que está en la base de la montaña y tiene que subir todo el reto del balde lo más lleno del agua posible para llevar el agua al templo, y los estudiantes se ponen de acuerdo para cuando esté llegando disparar unas escopetas, hacer un ruido atronador con una voz imponente, y que la persona tire el balde de agua, se asuste, se sienta apenado y se vaya del templo. Y así se queden los estudiantes que se saben los sutras y sean elegidos, ¿no? Y todos se preparan y se ponen de acuerdo quién va a gritar y quién va a tocar los tambores fuerte para asustar al estudiante, al otro estudiante, al cocinero. Y llega esa mañana, el cocinero va por el agua, va subiendo con el balde de agua lentamente, en su meditación, contando atención plena a cada paso, no derramar ni una sola gota de agua, concentrado en el momento. Y justo cuando pone un pie para atravesar la puerta del templo, se oye un sonido atronador y las campanas suenan. Y se queda el estudiante así parado, el cocinero, y cuando se termina de callar todo, dice, ¡ay, qué susto! Y sigue caminando. ¿No? ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Ese es mi cuento para ti, Juanita. Gracias por la invitación. Qué bonito. Pues podría yo compartirles el cuentito, uno de los cuentitos favoritos míos de La Tejedora. Estaba pensando que sería algo lindo, que habla justamente de cuando
esto que hablábamos de las maldiciones, ¿no? Cuando yo decidí que quería venir a México, mucha gente me empezó a decir, pero ¿cómo vas a ir a México? ¿Que queda tan lejos? ¿Que vas a ir sola? ¿Que te puede pasar algo? Y cada vez que yo decía que me iba a ir a México era como, pero ¿cómo? Entonces era como nombrar un lugar maldito a veces. Por lo que dije, bueno, entonces tengo que ir a por eso. Y así es como llego a México y me voy a Chiapas, que además me decían, no, Chiapas no, están las guerrillas. Entonces yo dije, Chiapas es el lugar. Y cuando llegué al mercado de artesanías de Chiapas, me quedé maravillada. Así entré al lugar y fue como que el tiempo se hubiera detenido, como que nunca vi tantos textiles juntos, unos con otros, colores, zapatos, vestidos, mantas, ponchos, carteras. Y me puse a caminar por el mercado impresionada, ¿no? Y finalmente vi por primera vez ahí a estas mujeres cómo hilaban en sus usos, y yo me imaginaba todos estos cuentos que tienen los usos mágicos, y yo decía, no, si son las brujas, son las hadas madrinas de los cuentos. El asunto fue que estas mujeres, que son tan ágiles con las manos, finalmente me tejieron en un lugar más arriba de las montañas, en Chiapas. Yo andaba buscando una mujer que me enseñara a tejer. Y así fue que conocí a Rosario. Entonces, cuando llegué a ver a Rosario, quedé encantada, porque Rosario era como una mujer mágica, realmente era como Yoda, no sabía yo si era niña, joven, anciana, y a medida que la fui conociendo me di cuenta que eran las tres cosas en el día, ¿no? Ella se levantaba todos los días antes que saliera el sol, se sentaba detrás de su telar y se disponía a tejer. Entonces lo primero era que sacaba unas hebras finas como la luz, y atravesaba el telar, y la luz comenzaba a amanecer detrás de las montañas. Sacaba unos hilos más cálidos y los atravesaba en el telar, y el sol comenzaba a entrar por la ventana de su pequeña casa. Sacaba hilos de colores y tejía para un lado, para el otro, y el jardín de Rosario empezaba a despertar, empezaban a abrirse las flores, empezaban a sonar los pajaritos, las iguanas, las lagartijas caminaban por el borde de las ventanas, y así Rosario empezaba a tejer su día. Cuando andaba un poco intensa o cuando andaba así eléctrica, elegía lanas más gruesas, lanas así como mullidas, y atravesaba el telar, y entonces llegaban las nubes llenas de lluvia y ¡pum! Se largaba la tormenta ya en las montañas, y los rayos y los truenos y Rosario Gonzada tejía, y cuando extrañaba el canto de los pájaros, respiraba y volvía a pasar por el telar hilos del color del viento que iban alejando las nubes nuevamente, y el sol volvía a salir. Y así Rosario se la pasaba día y noche tejiendo este telar interminable, y la verdad es que a mí lo que más me gustaba era cuando ella tejía las tortillas, las aguas de Jamaica o los atoles. Era un festín comer con ella. Y un día, de tanto tejer, ella me contó que en su vida había tejido la soledad. Y entonces dijo, chale, y ahora tanta soledad. Y ahí dijo, si me tejo un marido, quizá las cosas puedan cambiar. Así que eligió unas lanas cafecitas muy suavecitas y se puso a tejer un cuerpo bello, unas piernas fuertes, unas caderas, una espalda grande, y antes de darle la última puntada al sombrero, ese hombre tocó la puerta de su casa, y antes de que Rosario pudiera levantarse, él entró en su vida. Y Rosario estaba tan contenta y se abrazaba de su brazo y decía, ¡ay, estoy tan feliz! Imaginaba los hijos que iban a tener y la vida comiendo perdices que iba a ser para siempre. Y así entonces comenzaron a pasar los días hasta que su marido descubrió el poder del telar. Y entonces le sugirió a Rosario que por qué no hacían una ampliación en la casa. Y Rosario hasta le permitió elegir los colores de las lanas. Y entonces Rosario tejió y la casa se amplió. Y entonces él le dijo que por qué no ampliaban también el negocio de los animales. Y Rosario tejió, y entonces tuvieron más borregos, y tuvieron vacas, y tuvieron cabritos, incluso tuvieron caballos.
y Rosario tejió caballerizas, y su marido, cada vez más contento, le empezó a sugerir más ideas, que por qué entonces no hacían unos salones elegantes y de vez en cuando podrían tejer unas fiestas para invitar a la gente más elegante del pueblo. Y así entonces Rosario le encontraba la razón y tejía y tejía y tejía, y Rosario, que por qué no tejes un segundo piso, que por qué no tejemos arriba en el techo un observatorio para ver las estrellas, que por qué no tejemos grandes territorios alrededor de nuestro hogar. Y Rosario recuerda tejer alrededor una gran pared que nos proteja, porque la envidia está en todas partes, Rosario, y uno nunca sabe lo que puede pasar. Y entonces incluso le sugirió que tejiera en las puntas de ese gran terreno unos torreones con guardias armados que estuvieran ahí listos para defender si alguien quisiera entrar a esta tierra privada ahora. Y así Rosario se puso a tejer y tejió y tejió y tejió y tejió, tejió casi hasta la locura. Hasta que finalmente completó el gran sueño de su esposo y estaba agotada. Respiraba mirando el telar así como hipnotizada todavía, y su esposo, que se dio cuenta que ella estaba pero como en otro estado ya, la levantó con cuidado y junto con el telar la llevó a una pieza donde la hizo sentar a descansar y le dijo: no te muevas de aquí, Rosario, descansa, descansa. Finalmente su esposo no quería que nadie descubriera el poder que tenía el telar y que tenía Rosario, así que la encerró. Y allí en la oscuridad, porque esto es otra cosa muy divertida, que a veces pareciera que solo en la oscuridad a veces nos caen los 20, ¿no? Y entonces ahí quedó Rosario en la oscuridad. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y se dio cuenta que nuevamente había tejido la soledad en su vida. Y entonces dijo: ¿y ahora qué hago? Pero no se tejió otro marido, sino que vio lo que había hecho, vio todo su trabajo frente a sus ojos, y como era una maga de textil, entonces agarró la última hebra que todavía estaba ahí volando y jaló hacia el otro lado, y jaló hacia el otro lado, y el telar comenzó a destejerse. Y entonces, sin pensarlo más, siguió jalando y empezó a destejer todo, y empezó entonces a desaparecer la gran pared que cubría sus terrenos privados. Comenzaron a desaparecer los torreones, comenzaron a desaparecer los salones, y Rosario estaba ahí frente a su telar destejiendo y enterraba los dedos y jalaba y destejía, y sus cabellos ya estaban totalmente despeinados, y ella, entre que lloraba, reía, tenía hijos, jalaba y jalaba, hasta que, bueno, todo desapareció y volvió a estar ella en su pequeña casa. Pero entonces el marido se despertó porque la cama nuevamente estaba muy dura. Y cuando se dio cuenta lo que Rosario había hecho, se levantó enojadísimo y le dijo: Rosario, pero no se te vaya, y ¡pum! Se cayó de rodillas porque Rosario ya lo había empezado a destejer. Rosario caminó hacia ella con sus chongos de rodillas: no se te vaya a ocurrir destejerme la boca, porque además tengo muchas cosas que decirte, Rosario. Rosario lo destejió hasta la punta del sombrero nuevamente. Y bueno, si bien la verdad muchas marcas de esa vida quedaron para siempre grabadas en el cuerpo de Rosario, hasta el día de hoy, Rosario allá en las montañas se sienta detrás de su telar cada mañana antes de que salga el sol, elige una hebra finita del color de la luz y empieza entonces a amanecer detrás de las montañas, saca una hebra más cálida y el sol comienza a entrar por la ventana. Y así Rosario se quedó mirándome, y yo me quedé muy calladita porque no quería que me destejiera de su historia. Y por suerte no lo hizo, así que por suerte ahora estoy aquí con ustedes pudiendo compartir la vida de ella. Gracias, Juanita. Gracias. Mi vida y mi telar son lo mismo. Gracias, Juanita. Pues sí, y esto también contarte que, bueno, es una versión inspirada en Rosario, que es una hermanita amada mía que vive allá en Chiapas y es tejedora.
pero el cuento es un cuento de una maravillosa escritora que se llama Marina Colosani, una italiana. Y nada, si lo quieren buscar, el cuento se llama así, La tejedora de María Colosani, y narra un poco esto que habíamos estado hablando, ¿no? El poder a veces y la fuerza que se necesita para poder desenredar las cosas que no nos encajan, para poder volver entonces a tejernos desde ese centro del corazón. Pero, y a la vez es una invitación a tomar responsabilidad en el sentido más amoroso. Somos los que tejemos. Exacto. Somos los que tejemos. Y a veces también le ponemos tanto esfuerzo a esta vida, a este telar, que ya decimos como en automático, que también es difícil tomar la decisión de destejerlo, porque hay invertido tiempo, dinero, lágrimas, y a veces preferimos seguir viviendo en ese tejido, pues. Estoy contestando unas palabras de unas personas que nos están visitando en vivo y que dice, gracias Juanita, sin palabras. Mucha emoción. Juanita, mujer de luz. Gracias, Juanita. Juanita, pudiéramos, yo me quedaría encantado escuchando más historias, pero como hay otra frase por ahí que dice de lo bueno poco, entonces te quería preguntar, Juanita, si alguien quiere llegar contigo, ya sea para practicar yoga o escuchar otras historias o para lo que tú ofrezcas, ¿dónde te pueden encontrar? Pues hay dos Facebook que andan por ahí en el mar de la internet. Uno es de Tierra Libre, por donde ahora también está saliendo esta entrevista. Es un Facebook del trabajo que hacemos con mi amiga querida, mi hermana Tilo, también es maestrísima de yoga, y ahí generalmente estamos subiendo información de los cursos que hacemos. Prontamente se viene una serie de unas clases de estudio del yoga que vamos a pasar para seguir estudiando estas flores tan bonitas que son las flores del yoga. Y está mi Facebook personal también, que es Juanita Tegualda Urrejola Pereira, que pues a veces me da por postear muchas cosas y a veces me da por nunca postear nada, pero así va la cosa. Yo tengo esos mismos ciclos, a veces requiero, no sé, ir a un lugar hacia adentro, por decirlo de una manera, y no puedo ver Facebook, no puedo ver Instagram, no puedo ver nada de eso, pero es un sentimiento muy interno. Pero bueno, he anotado estos lugares que nos has dicho, Juanita, y aquí en vivo, en Facebook y en YouTube, estarán accesos y enlaces a esas páginas, y también cuando este episodio del podcast salga en su versión solo de audio, también tiene una página en conversacionesdeluz.com, donde también va a estar como recursos del episodio, enlaces a vía directa a contacto con Juanita. Perfecto. Juanita, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirnos, contarnos? Me quedo con mucho deseo de que nos cuentes mucho más, y a la misma vez quiero quedarme con ese deseo. No me lo llenes, Juanita. ¿Algo más que quieras decir? No, pues agradecerte, Areski, la invitación tan bonita a compartir, a conversar, agradecerte tu cuentito también. Y nada, pues tener mucha fuerza, estamos viviendo tiempos fuertes también. Yo, por lo menos para mí, siento el llamado de la naturaleza, quisiera estar rodeada de naturaleza, pero bueno, estamos aquí en la ciudad, en lo personal, y entonces aprovecho el yoga y aprovecho los cuentos para llenar ese llamado de la energía perenne. Gracias, Juanita, por habernos dedicado tu tiempo, tu cuento, tu telar, tus historias, y ha sido un placer que estés aquí en el podcast. Que nuestros caminos se vuelvan a encontrar pronto. Igual. Chao.